Ya estamos a esta hora en nuestro nuevo programa de la tarde chilena, como siempre, saludando a toda nuestra audiencia desde el 101.3 acá en el puerto de San Antonio. Bueno, cada lunes tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Eduardo Artés y estamos, Eduardo, en una coyuntura bien especial. Estamos en una conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973. Hoy día se habla mucho de esto y hay distintas posturas, distintas opiniones, distintas miradas de lo que fue este hecho histórico que para muchos sigue siendo gravitante para lo que ocurre hasta el día de hoy acá en nuestro país. Eduardo, yo quiero un poco, junto con agradecer tu participación con nosotros cada lunes, un poco hacer historia. El 11 de septiembre del año 73, ¿qué hacías y dónde estabas tú? Mira, yo en ese momento era un joven, porque alguna vez lo fui, ¿no? No, sí. Yo militaba en el Partido Comunista Revolucionario. ¿Ya? Nuestra organización luchaba y actuaba en torno a un programa de carácter socialista, democrático, popular, de liberación nacional. Y no éramos parte directamente del gobierno Salvador Allende, porque en esos años había una discusión muy fuerte es si era posible o no hacer las transformaciones desde la institucionalidad o desde afuera. Y como todos sabemos, ya se combinó ambas cosas. De hecho, la democratización del país tuvo que ver con muchas organizaciones que se desarrollaron en respuesta al boicot que hacía desde un punto de vista general la propia oligarquía. Pero para contestarte lo que tú me decías, yo en ese momento me recuerdo que nosotros teníamos claro que venía el golpe, esa es una cosa evidente, no había ningún secreto, nadie podía negar que venía el golpe, ¿no? Eso estaba planteado, pero ya hasta en las rayado en las calles, ¿no? Cuando la gente rayaba ahí, Patria y Libertad, el Rolando Mato, inclusive la Juventud Democrática rayaba, Yakarta ya viene, anunciando una masacre como la que fue en Yakarta. Ojo, en Yakarta murieron 500.000 personas en la noche de los cuchillos largos, cuando se derrocó el gobierno patriótico y que estaba con los comunistas y con Fuerza Democrática y antiimperialista de Sukarno y sube el general Suharto, que era un hombre de ultra derecha fascista, digámoslo, ya que hizo una degollina, por decirlo de alguna manera. Eso ya se planteaba. Bueno, y también había otra cantidad de manifestaciones, recordamos cómo se votaban puentes, había marcha, todo hacía prever que esto venía. Pues bien, frente a eso, nosotros empezamos a organizarnos y a decir qué hay que hacer. Y mi organización tomamos alguna serie de medidas, ¿ya?, para enfrentar lo que venían, lo cual no era muy entendido porque mucha gente tenía la seguridad de que no iba a pasar nada, pero para nosotros era claro que era imposible que si siguiera en la rueda de la historia sin que hubiera un salto, sin que hubiera una confrontación. Yo en ese momento estaba, digamos, en mi casa donde yo vivía, ¿no? Escucho la noticia en la mañana, inmediatamente bajo un subterráneo que tenía esa casa y tomo una cantidad de bultos que teníamos, unos materiales recién impresos, en el que llamábamos a la gente a organizarse desde un punto de vista inclusive de la autodefensa, porque veíamos que el golpe venía sí o sí. Entonces tú comprenderás, desarrollándose el golpe, y yo con cajas de esos materiales que nunca vieron la luz porque no alcanzaron a ser distribuidos, ya tenía que deshacerme de eso y ver qué pasaba con eso, ¿ya? Entonces esa fue la cosa concreta. De ahí tomar contacto con los compañeros, ver qué estaba pasando con la distinta gente, en fin, ¿ya? Al tercer día, o segundo día, perdón, a mí me fueron a buscar a la casa, ¿no?, donde yo vivía. Y el toque de queda estaba a las 12 del día, ojo con lo que dice, 12 del día, y el toque de queda era muy distinto al toque de queda que fue con el COVID. El que salía a la calle y había una patrulla, pasaba y te disparaba. No era un tema que tú salías para dónde va usted, señor. Ya. ¿Te fijas? O sea, no volvías por otra en el fondo. No volvía por otra. A mí llegó una patrulla del blindado 2 a las 12 de la noche. Imagínate, el toque de queda estaba a las 12 del día. Bueno, estaban ahí una serie de familiares, me alumbran la cara con una linterna, me dice, usted para afuera. Bueno, ahí me interrogaron, y claro, fue un acto de alguien que en ese tiempo lo que se llamaba la gente soplona, quien dijo, mire, ahí hay un joven que usaba barba y se la cortó. Sí, yo me había cortado el 9 de septiembre la barba, yo usaba un barba.
¿no? Entonces, bueno, todo eso hizo que llegara una patrulla del ejército. Y ahí me sacaron para afuera, pasó todo lo que tenía que pasar, que lo que me pasó a mí no es nada comparado con lo que le pasó a otra gente, nada. Claro, me cortaron el pelo con el yatagán, me pegaron, me subieron arriba una camioneta, y al final de toda la historia me dieron esas cosas que se llama la ley de fuga, y hay unas camionetas Chevrolet con esas punto 30 arriba, y me recuerdo, ya ahí en Victoria con San Francisco, casi en Santiago Centro, ya, y me hacen correr. Y me dicen, ya, tenéis 30 segundos para llegar a la casa apuntándome. Yo dije, mira, aquí si no corro, me disparan. Y si corro, me van a disparar igual. Yo al final, pero nunca había corrido tanto. Y claro, supuestamente yo no podía cambiarme de casa ese mismo día. Preparé todo y a primera hora apenas se levantó el toque de queda, me fui de ahí y no volví nunca más. Bueno, pero sí, volviendo un poco a la pregunta inicial, claro, pero hoy día estamos en la conmemoración de los 50 años. Esa fue tu experiencia. ¿Tuviste que salir al exilio posteriormente o te quedaste acá en Chile? ¿Qué pasó? No, yo me quedé siempre en Chile. Ya, nunca saliste a ninguna parte. Sí, salí. Ya. Salí varias veces. O sea, estuve 2 veces en Albania, estuve en España, en Francia, Alemania, estuve, ¿cómo se llama? Bueno, en Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera. ¿Ya? Pero como parte de ir a organizar y trabajar con los compañeros que estaban en el exilio, y normalmente todas esas salidas eran tomando una serie de resguardos, desde cambiado el nombre, desde, por ejemplo... Eran de forma clandestina en el fondo, ¿no? En el fondo sí. La entrada y la salida es tuya. Así es. Ya. Porque no había otra forma. Imagínate, si uno era sorprendido, simplemente uno llegaba y nunca más se supo qué pasó. No olvidemos nosotros que hasta el día de hoy tenemos en forma oficial 3.065 personas entre muertas y desaparecidas, de las cuales 1.000 y tanto no se sabe nada. Pero es una cifra todavía, Luis, chica. Yo te voy a decir por qué. Yo en toda mi vida me he encontrado con campesinos, sobre todo, y pobladores humildes, que le llevaron a su familia, a su padre, a su abuelo, quien sea, ¿ya? Que ellos no se atrevieron a ir a ningún lado a poner la denuncia, por miedo. Entonces esa cifra no corresponde a la realidad, sobre todo en el campo, ¿ya? Muchos campesinos se los llevaron y la familia hizo como que nunca ese familiar había existido en la práctica. Ya. Eso no fue a la vicaría. Prefirieron olvidar el tema, ¿no? Así es, porque por el miedo. Sí, claro. Y aquí el golpe de Estado trabajó el factor del miedo de forma impresionante. El golpe que bombardear la moneda quien lo quiera, demostrar un poderío tal que no quedaran ganas a nadie de nada. Claro. Bueno, Eduardo, aprovechando el tiempo, bueno, hoy día estábamos en esta parte de la coyuntura histórica de nuestro país, en la conmemoración de los 50 años. ¿Qué te parece la forma en que hoy día se está mirando este acontecimiento ocurrido hace ya medio siglo? ¿Cómo lo miran las generaciones actuales? ¿Cómo lo mira el gobierno? ¿Cómo piensas tú que la sociedad chilena en general está mirando hoy día esta parte de nuestra historia que ya cumple 50 años? Bueno, lo primero, el golpe no solamente fue contra el gobierno, fue contra un proceso de una transformación social de la búsqueda de una nueva sociedad. Y se golpeó a ese proceso, ¿ya? Eso es lo que fue interrumpido. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, hoy día vengo recién llegando hace poco rato, ¿no? Del Instituto Nacional, donde estuve en un foro, ¿no? Estuvo el hermano de Carlos Lorca, el hijo de Patricio Elwin y quien habla, exponiendo a los jóvenes. Y teníamos el auditorio lleno, más de 800 jóvenes allí, más el rector, los profesores, etcétera, etcétera. Y en general, los jóvenes son muy receptivos cuando uno les explica claramente que si bien es cierto, es un problema de justicia, es un problema que hay que colocar en el centro la violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero también es un problema que dice relación con el tipo de sociedad que hemos tenido en forma histórica, ¿no? Porque claramente es una falsedad absoluta decir que todos somos iguales ante la ley, nacimos igual y que hay igualdad. Algunos son más iguales que otros, y aquí han habido golpes de Estado diversos. No es el único golpe de Estado. Aquí han habido masacres hacia atrás también muy grandes, más de 30.000, desde la fundación de Chile hasta el 73, más de 30.000 personas muertas por manos de los aparatos del Estado, del ejército, de qué sé yo, policiales, ¿no? Bueno, y la pacificación de la Araucanía fue más de 60.000, y le quitaron las tierras, y le usurparon, ya sabemos,
¿qué significado ha tenido para el día? Entonces, hoy día la gente, por ejemplo, el pueblo mapuche quiere la recuperación de la gente. Hoy día comienza nuevamente la gente a decir, oye, nunca se construyeron más casas. Y eso es así en el periodo, por ejemplo, que hubo una orientación que iba hacia el bien social, que era en el gobierno de Allende. Entonces, tenemos el problema de la vivienda, tenemos el problema de la salud, tenemos una cantidad enorme de problemas. Y yo creo que hoy día comienza nuevamente a entenderse que el golpe no fue exclusivamente hacia una persona, claro que fue también, y hacia mucha gente que fue detenida, desaparecida, etcétera, sino que fue contra un proyecto. Y ese proyecto de refundación de Chile, a mi entender, afortunadamente empieza a haber luces tenues todavía, no tan potentes, pero de búsqueda de ese proyecto y retomarlo, ¿no? Eso lo vi hoy día con los jóvenes. Yo te digo, no es por nada, no es ella sacarme flores, pero éramos en la posición que sostuvo allí, fue la más aplaudida por los jóvenes del Instituto Nacional. Y al final eran puras fotos, hasta los profesores. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad y empezamos a buscar la manera de pasar esta noche larga, compleja, ¿no? Porque imagínate, Luis, tuve esa reunión el presidente Boris estos días con el presidente Piñera. Sí, claro. ¿Eh? Ahora tú, la presidenta Bachelet también. Claro. Pero es un absurdo. ¿Por qué? Porque resulta que durante el gobierno de Piñera, el 2019, hubo un levantamiento popular donde fueron muertas más de 40 personas por las fuerzas represivas. Quedaron casi 600 personas con daños oculares. Quedaron parapléjicos. Hubo gente torturada. Y entonces vaya a conversar sobre los derechos humanos con quien, propio Boris un tiempo atrás decía que tenía que pagar, como se llama Piñera, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad. Mira, ahora viene y lo tiene como un cooperador en esta unidad de todos los chilenos. La unidad de todos los chilenos va a darse, sí, luchamos por ella, pero ¿cuándo se va a dar? Cuando los elementos que producen la fragmentación y en la desigualdad, el entregar el país a potencias extranjeras, no tener industria, no tener trabajo digno, no tener salud, educación, cuando se ha superado eso, es un momento también de reencuentro. Ya es muy difícil, ¿no?, que exista una tranquilidad social cuando las causas que llevan al descontento están más presentes que nunca. Pero en este sentido, ¿cómo crees tú que el gobierno ha tomado la fecha en el sentido de poder hacer una conmemoración? Están buscando hacer una declaración, también aunar como criterio en torno a ciertos temas respecto del golpe. Bueno, Boris con su característica sale con un discurso medio de izquierda de repente, ¿no? Y después le vienen los raspacachos de la vieja derecha y de los sectores que estuvieron involucrados con Pinochet, ¿ya? Y inmediatamente recula, dice, bueno, no es lo que quise decir, dije esto otro, qué sé yo. Así que, como que en definitiva, aquí lo que el gobierno está haciendo es conciliar una y mil veces. No te olvides, Luis, que colocó ahí en el frontis de la moneda una estatua a Patricio Elwin, un hombre que participó activamente en el golpe y además justificó el golpe en su momento. Lo justificó en forma grosera, porque habló mentiras, habló que aquí había un ejército armado, preparado por cubanos y otros, ¿no?, que de tal manera que querían asaltar el poder, lo cual era una mentira del porte de la cordillera de los Andes, ¿ya? Ahora, todo lo que está desclasificando la CIA, yo creo que es reinteresante, porque ahí empieza a ver, ¿no?, cómo estaban financiados los distintos grupos, cómo todo fue montado inclusive por la propia CIA, y aquí no obedecían. Entonces, claramente este gobierno no está buscando conmemorar, no tiene derecho moral a conmemorar estos 50 años, porque es un gobierno pro-occidental, pro-imperialista, pro-norteamericano, se alinea ahí, totalmente distinto a lo que fue el gobierno. Bueno, hoy día la figura de Salvador Allende también es muy disputada por distintos sectores como para seguirlo de ejemplo y también un poco para reivindicarse. ¿Qué opinas tú de que siempre el presidente Boris admire y diga que admira profundamente la obra de Salvador Allende? Mira, es verdad que es disputada la figura de Salvador Allende, pero en el caso de Boris es una maniobra cochina, lo voy a decir así fuera, así, ¿ya?, ¿no?, para lavarse la cara que tienen de un administrador del sistema capitalista neoliberal y nada más, para vestirse con ropa ajena.
¿ya? Porque la verdad las cosas, no hay nada, pero nada que pueda parecerse entre Boric y Allende. Si alguien quiere colocar alguna similitud, es para tratar de pegarle más a Boric, porque además es mal administrador del sistema capitalista, que es más encima, es mal administrador. Ya no solamente es eso, entonces hay una contradicción distinta, ¿no? Boric no puede, ni siquiera en la peor pesadilla, representar los ideales que tuvo el pueblo hasta 1973. Bueno, les recuerdo que esta hora en nuestro programa de la tarde chilena conversamos con el profesor Eduardo Artés, y la verdad es que estamos precisamente analizando y viendo lo que ha sido la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973, y la verdad es que ahora lo que me corresponde un poco saber de tu opinión es si este proceso, el cual tú dices que se interrumpió con el golpe, se puede descongelar y volver a tomar, o los tiempos han cambiado, porque yo siempre, y muchas veces tu postura política siempre uno la ve como más bien del pasado o uno podría decir que no es del futuro o del presente. ¿Tú pretendes en el fondo que se podría descongelar lo que hizo Allende y volverlo a retomar en algún minuto, o las cosas han cambiado mucho hoy día en Chile? Mira, las cosas han cambiado, es verdad, pero los problemas esenciales, la necesidad de un país independiente está. Allende hablaba de la segunda independencia nacional, de un país industrializado está. El país iba en vía de industrialización. De hecho, aquí se llegó a fabricar hasta el primer automóvil en Chile en ese momento. No, necesitamos un país que resuelva los problemas sociales. Fabricábamos televisores también, acuérdate. Toda la línea blanca, todo lo que tenía que ver, mira, hasta la ropa, no había nada. Así es. Cuando alguien tenía algún producto hecho en el extranjero, lo ponía casi encima del aparador, ya, o encima de la mesa para que todos lo vieran, ¿ya? No, entonces, claramente, hoy día tenemos un país que reclama seguridad, por ejemplo, frente a la delincuencia. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso, Luis, si no hay trabajo digno, si no hay industrialización, con la gente moviéndose, ganando lo que pueda, poniendo un pañito en la calle, haciendo la movida, compro esto más barato, lo vendo más caro, hago eso este otro, ¿ya? Es decir, un montón de gente moviéndose y no haciendo ningún trabajo productivo, ¿ya? Más allá de lo que es la extracción de los recursos naturales, lo cual más encima se venden en bruto, ni siquiera elaborados. Entonces, claramente, que de acuerdo a las condiciones actuales, los principios rectores que tuvo esa lucha en el pasado, que llegó a Salvador Allende al gobierno, más de 100 años de lucha, esa fue la verdad, ¿ya? Con masacre entre medio y todo, golpe de Estado, dictadura como la de González Videla, lo que tú quieras. Todo eso entre medio, ¿ya? Se llegó a ese gobierno. Ahora tenemos que llegar a un gobierno que nuevamente represente esos intereses fundamentales, que van a tener otra expresión, otra forma, porque no se puede calcar el pasado. Estoy totalmente de acuerdo, si no existe eso, ¿no? Estamos hablando de un tema, digamos, de las líneas centrales. Y ahí, claro, que vamos hacia adelante. Y yo estoy gratamente sorprendido con la actitud que uno encuentra, sobre todo en los jóvenes. Ojo, yo mañana, por ejemplo, pasado mañana, el miércoles, estoy en la Universidad de Valparaíso en un foro a las 5 de la tarde. Yeah. Convidado, digamos, por los dirigentes de la universidad y por los estudiantes. Eso habla de que hay una preocupación, que por lo menos quieren conocer, quieren escuchar, ¿no? Hay una búsqueda. Bueno, yo quiero destacar eso porque, por lo que veo, siempre te invitan a foros, siempre te invitan a conversatorios, son fundamentalmente los jóvenes los que más te convocan a este tipo de cosas. Eso significa entonces, según tu criterio, de que, como tú manifestás, hay un interés por saber un poco más tu visión respecto de lo que fue el gobierno Allende. El gobierno... Y del proceso en sí, digamos. El proceso, las causas, por qué sucedió todo esto, y qué hay que hacer hacia adelante. Porque ahí viene la pregunta inmediatamente los jóvenes, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo tenemos que cambiar este país? Mira, yo me acuerdo una cosa, Luis, cuando fui candidato, me tocó ir a una universidad que yo no conocía, que era la Universidad de los Andes. Una universidad realmente cuica. Así es. Pero cuica ya al máximo. Conservadora. Conservadora absolutamente. Claro. Y que queda por allá en el barrio Alto, muy lejos, ya, de la gente en general del pueblo, por decirlo así. Y fíjate que de un nivel de riqueza, de buena infraestructura increíble esa universidad. Entonces, cuando estoy en el aula magna, tuve una buena recepción en los jóvenes, todo muy lindo desde el punto de vista físico. ¿Ya? Yo me acuerdo que salgo para afuera y algunos jóvenes querían sacarse fotos conmigo, se sacaron fotos. Me decían, bueno,
aunque mi papá se enoje, ¿qué puedo hacer yo, profesor, para luchar por un país más justo, por refundar Chile? Estaban en esos jóvenes, incluso allí, el germen de la preocupación por la superación de este país, por un nuevo país. Y estamos hablando de un sector que no le faltan ni nada de un punto de vista económico. Pero ¿qué te pasa a ti en tu fuero interno cuando un joven de esa realidad que tiene prácticamente su vida resuelta te manifiesta que quiere cooperar para hacer un país más justo? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas esos de ese tipo de jóvenes? Me maravillo con una cosa muy simple, porque el ser humano es mucho más que simplemente tener la mesa servida. Uno es un ser social que tiene que verse en su interrelación con los demás y preocuparse por los demás. Y una cosa que es básica, porque como somos seres sociales, ser fraternales y tener la cooperación con los demás, incluso con los que están menos dotados de un punto de vista intelectual, de un punto de vista físico, y tenemos que cooperar y compartir. Eso es maravilloso. Uh-huh. Bueno, finalmente, Eduardo, ¿qué vas a hacer el 11 de septiembre próximo lunes prácticamente? ¿Tienes algunas, me imagino, actividades? Porque para ti ese día tiene una carga emotiva muy especial. Entonces, ¿cómo lo vas a conmemorar? ¿Cómo lo vas a pasar? Mire, yo normalmente he ido siempre a todas las manifestaciones, pero muchas veces acá en Santiago. El 11 pasado lo pasé en la quinta región, fui al cementerio de Miraflores, creo que se llama, en Viña del Mar. ¿Ya? ¿No? Estoy en la tumba donde estuvo Allende, después hicimos una marcha hacia el centro de Viña del Mar, etc. Esta vez los compañeros de la octava región me han pedido que esté con ellos allá, así que voy a estar en Concepción, no solamente como PCAP, sino que también con otras organizaciones populares que hacen su acto. Estaban preocupados por el tema de la marcha, porque parece que va a haber mal tiempo, entonces estaban buscando un espacio bien amplio, bien grande, para hacer una manifestación, un acto político cultural. Así que voy a estar en Conce, ya el próximo lunes, en un acto que va a haber a las 8 horas, a las 6 de la tarde. Si no llueve, marcha, o si no, va a ser en un balcón enorme donde nos vamos a encontrar. Perfecto, Eduardo. Bueno, te queremos agradecer como cada día lunes que nos acompañes aquí en nuestro programa de la tarde chilena. Vamos a ver cómo nos conectamos los coros de Concepción el próximo lunes para que nos vayas contando lo que va a pasar ese día 11, que es precisamente el día de la conmemoración central. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, y vamos a analizar también cómo fue, porque aquí en Santiago la marcha es el 10, el domingo. Y ahí tú vas a estar ahí también. Y no voy a alcanzar a estar acá. Ya. Uh-huh. Ya. Pero vamos a tener los antecedentes que sucede, porque es muy emblemática esta marcha y deja elementos de análisis, sin lugar a dudas. Correcto. Vamos a estar pendientes de aquello, Eduardo. Ya fue. Un abrazo. Igual. Chao. Bien, pues de esta manera hemos conversado con Eduardo Artés, que cada lunes nos acompaña aquí en la tarde chilena, este día 4 de septiembre, y vamos a ir a la programación musical, esta hora aquí en la tarde chilena, y luego seguimos analizando otras informaciones.